Productos notables, cuadrado de un binomio y producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Bueno, en esta presentación vamos a hablar sobre dos tipos de productos notables importantes a saber, el cuadrado de un binomio y el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Pero primero definir brevemente qué es un producto notable. Un producto notable es una forma reducida y de ayuda para resolver multiplicaciones de expresiones algebraicas sin el proceso largo de una multiplicación mediante el algoritmo común de la multiplicación de expresiones algebraicas, sino a través de un paso a paso que hace que el resultado sea efectivo y que sea más práctico de realizar. Son varios productos notables, pero para esta presentación vamos a hablar solo del cuadrado de un binomio y el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Bienvenidos. Viene una breve presentación de qué es un producto notable. El primer caso del que estaba hablando, el de la suma por la diferencia de dos cantidades. Se llama suma por diferencia al producto de dos binomios que tienen los mismos términos, pero difieren en el signo del segundo término, como vemos acá. Este es nuestro primer binomio, nuestro segundo binomio, y tenemos que difieren, tienen los mismos términos, A, B, pero difieren en que acá estamos sumando y aquí estamos restando. Por eso se llama producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Hay una regla fundamental para resolver el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Es esta que tenemos acá. El producto de una suma por su diferencia es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Y ese algoritmo se representa mediante la siguiente fórmula. A más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Y esto hace que el proceso sea mucho más sencillo. Tenemos a más b por a menos b y sabemos que el resultado es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Si no supiéramos hacer este algoritmo tan sencillo, nos implicaría multiplicar término a término y hacer un poco más largo el proceso para llegar al mismo resultado. Veamos un ejemplo. X más 3 por X menos 3. Entonces, tenemos el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y resolvemos. X al cuadrado, pues queda X al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9. Y conservamos el signo, siempre conservando el signo menos. Y de esta manera queda resuelto el ejercicio. Continuemos. A más 5 por A menos 5. Aplicando el algoritmo que acabamos de ver, tenemos que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Resolvemos el cuadrado del primero menos 5 al cuadrado, 25. Y listo. Si no conociéramos este algoritmo, tendríamos que resolverlo de esta manera, como tenemos acá, término por término. A por A al cuadrado. A por 5 5A menos más por más 5 por A 5A y más por menos 5
5 por 5, 25. Cancelamos términos semejantes, menos 5a y más 5a se cancelan y queda a al cuadrado menos 25. El mismo resultado que obtuvimos al aplicar el algoritmo del producto de la suma por la diferencia, pero de una manera más ágil, más práctica. Seguimos. Entonces tenemos algunos ejercicios propuestos. Primero, 2a más 5 por 2a menos 5. Entonces decimos, el primer término, ¿cuál es? 2a. El primero al cuadrado. Menos el segundo, que es 5 al cuadrado. Resolvemos. Elevamos al cuadrado cada uno de los términos. 2 al cuadrado, 4, a al cuadrado, 4a al cuadrado. Menos 5 al cuadrado, 25. Ahora, segundo ejercicio. 2b más 4 por 2b menos 4. Esto solo aplica cuando los términos, los dos binomios contienen los mismos términos, solo que difieren en el signo, uno es positivo y el otro es negativo. Entonces tenemos el primero al cuadrado, 2b al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, 4 al cuadrado. 2b al cuadrado, elevamos cada uno, el 2 y la b al cuadrado, 4b cuadrado, menos 4 al cuadrado, 16. Tercer ejercicio. 4x más 5y por 4x menos 5y. El primero al cuadrado, 4x al cuadrado, menos, recuerden que siempre acá es menos, 5y al cuadrado. Resolvemos. 4 al cuadrado, 16x al cuadrado, menos 5y al cuadrado, entonces sería 25y al cuadrado. Y de esta manera quedan solucionados los ejemplos de el producto notable, producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Seguimos. Ahora tenemos cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio se puede expresar o se puede ver de dos maneras. El cuadrado de la suma de dos cantidades y el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Tenemos por acá cuadrado de la suma de dos cantidades, cuadrado de la suma de dos cantidades, pero también se va a presentar el caso del cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Vamos a ver cada uno de los casos. Para el cuadrado de la suma de dos cantidades, el algoritmo se resume en esto: el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es cuestión de memorizar el algoritmo: el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero esto no es una fórmula mágica que sale así porque se le ocurrió a alguien. Esto tiene un significado y tiene un proceso de dónde salió. El proceso es el siguiente: a más b al cuadrado. Estoy elevando al cuadrado esta expresión, a más b. Elevar al cuadrado significa multiplicar dos veces por sí misma la expresión, a más b por a más b. Y si lo hacemos término por término, entonces tenemos a por a al cuadrado, a por b, ab, b por a, ba o ab también, porque pues igual el orden de los factores no altera el producto, y b por b, b al cuadrado. Luego agrupamos estas dos expresiones que son términos semejantes, y entonces tengo a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y de ahí sale este algoritmo que es muy famoso y muy práctico, que nos resuelve el cuadrado de la suma de dos cantidades. Pero les decía que también se presenta el caso del cuadrado de la diferencia de dos cantidades. El cuadrado de la diferencia de dos cantidades se resume como el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y la justificación de este resultado es similar a esta. Este resultado, este algoritmo sale de multiplicar dos veces por sí misma la expresión a menos b. Por tanto,
el cuadrado de un binomio se resume de esta manera. El cuadrado del primero más o menos, dependiendo del caso, 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Continuamos. Tenemos algunos ejemplos para resolver. X más 5 al cuadrado. Entonces el paso a paso nos dice que tenemos que hallar el cuadrado del primero. El primer término es X, entonces es X al cuadrado. Más 2 veces el primero por el segundo. El primero es X, el segundo es 5. Más el segundo al cuadrado. Resolvemos 2 por 5, 10 por X, 10X. X al cuadrado más 10X más 5 al cuadrado, 25. Bueno, tenemos este otro caso. Este es un ejemplo de cuadrado de la suma de dos cantidades. Ahora tenemos un ejemplo acá de cuadrado de la diferencia de dos cantidades. El algoritmo nos dice que debemos hallar el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. X al cuadrado, 2 por 4, 8 por X, 8X, más 4 al cuadrado, 16. Y de esta manera queda resuelto el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. X menos 4 al cuadrado es X al cuadrado menos 8X más 16. Teniendo en cuenta estos ejemplos, ahora vamos a resolver estos ejercicios. Bien, pudimos haberlo hecho multiplicando término por término. En el caso que quisiéramos hacer una prueba, pues podemos hacerlo multiplicando término por término, o por si se nos olvidó el algoritmo lo podemos hacer así y obtenemos el mismo resultado, pero se hace un poco más largo y dispendioso. Entonces utilizamos el algoritmo. X más 2 al cuadrado, el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. X al cuadrado, 2 por 2, 4 por X, 4X, 2 al cuadrado, 4. Ahora X más 3 al cuadrado, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. 2 por 3, 6 por X, 6X, más 3 al cuadrado, 9. Finalmente, 2X menos 1 al cuadrado. Este es un ejemplo de cuadrado de la diferencia de dos cantidades. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. 2 al cuadrado, 4, 4X al cuadrado, menos 2 por 2, 4X por 1, 4X, más 1.